Listo. Bueno, buenas Listo, noches. doctora. Vamos a completar la unidad, los temas de la unidad 2 que nos habían quedado pendientes, atento a la clase que yo estuve ausente. Veníamos hablando acerca del bien jurídico protegido, que era la integridad física. Dentro de esa integridad física teníamos los delitos de homicidio y lesiones, donde concretamente en el homicidio era la vida en sí y en el otro era la integridad física para no dañar el cuerpo de las personas. Habíamos visto lo que era el homicidio simple, los homicidios agravados, o sea, los simples, los agravados, también habíamos visto los atenuantes respecto de situaciones que se daban en la comisión de ese tipo de delitos. Dentro de estos también hay otras conductas delictivas donde también se ve afectado el bien jurídico protegido de la integridad física, pero no llegan a la entidad de la gravedad, como son los delitos, los homicidios simples o los homicidios agravados, y tenemos así situaciones como el homicidio culposo, las lesiones culposas, el homicidio en riña o abuso de arma. Todas estas conductas que están tipificadas dentro del capítulo de delitos contra la integridad física tienen unas penas menores, ya que si bien en el homicidio en riña se produce el deceso o el fallecimiento de una persona, ese fin o esa consecuencia no era buscada dentro de las conductas que se estaban desarrollando por los agresores, al igual que el delito de las lesiones culposas, donde no se pretendía lastimar a alguien o dañar en el cuerpo a alguien, pero conduciendo o teniendo su conducta de una manera negligente, imprudente, a pesar de ello, se logra y se comete el delito y se afecta el cuerpo de otra persona. Y así tenemos lo que es las lesiones culposas. Las lesiones culposas están en el artículo 94 del Código Penal, donde establece que cualquier persona, ya sea por su actuar negligente, imprudente o negligente o imprudente, comete una lesión en otra persona. Este tipo de conductas no solamente se puede dar en un normal desarrollo de la actividad o de la vida, como por ejemplo, que es lo más común que se conoce cuando conducimos un vehículo automotor. El vehículo automotor, no importa la magnitud o qué tipo de vehículo sea, puede ser una motocicleta, puede ser un auto, un automóvil, una camioneta o un camión, cualquiera de esos vehículos que se conduzca de una manera negligente puede causar las lesiones en otras personas. Entonces, esa conducta tiene una sanción, tiene una sanción. ¿Esto por qué? Intrínsecamente, los vehículos son potencialmente, pueden causar un daño. ¿Esto qué significa? Siempre estos vehículos son conducidos por personas. Entonces, en esa conducción que se realiza, puede haber una mala maniobra, un mal obrar que hace que el vehículo pierda pierda el trayecto y cause la lesión. Usted como conductor pierde el poder sobre ese vehículo y así causa la lesión. Entonces, eso hace que intrínsecamente los vehículos puedan causar un daño. Se transforman en armas dentro de lo que es la sociedad cuando usted lo está conduciendo. Entonces, sí tiene una sanción respecto de las consecuencias que puedan producir. Eso es siempre y cuando usted haya hecho una mala maniobra dentro de la conducción. Pero también hay otros tipos de conductas donde pueden causar consecuencias lesivas. Y es cuando las personas que ya tienen
una profesión, y ahí es donde se conoce lo que es la impericia o la negligencia. Ya no es lo imprudente de la conducta lo que causa el daño o la lesión, ya es la negligencia de la persona que ejerce esta profesión. Entonces allí es donde causa la lesión. Y esto se da en ciertas actividades, ¿sí? Como por ejemplo es muy común en el arte de la medicina que hay personas que fallecen o quedan con algún tipo de secuelas luego de una intervención médica, y allí es donde se le atribuye a esta persona que tiene un conocimiento técnico científico para poder realizar esa actividad, se le reconoce una impericia, que es la falta del conocimiento o el mal conocimiento sobre ese diagnóstico, ese tratamiento que debería haber realizado. Obviamente, todo esto requiere de comprobación. No es la simple imprudencia, como habíamos visto en el ejemplo de la mala conducción de un vehículo, donde en la mala maniobra queda evidente que se ha perdido el control sobre el vehículo, ha chocado a otro vehículo o a otra persona y produce las lesiones. Aquí, en este tipo de lesiones culposas, como se le conoce, pero ya sea por la mala procedencia del arte en que se especifica, necesitamos comprobar esa situación. ¿Por qué? Porque es la aplicación de lo que se conoce como la lex artis. Nosotros tenemos dentro de cada profesión el conocimiento de esa actividad. Entonces, conforme esa actividad que nosotros conocemos, pero la desarrollamos de una manera negligente, o que no tenemos la pericia suficiente, debemos probar. Entonces, ¿qué sucede con esta situación? Se necesita, para probar eso, otras personas que tengan la misma actividad o que desarrollen las mismas actividades, como para poder determinar que la lesión que tiene esta persona fue producto de la mala actividad o el mal desarrollo de la actividad que le tocaba realizar a ese profesional. Entonces eso es lo que se llama como pericias, es lo que son las pericias, para determinar. ¿Qué pasa con esto, con estas situaciones en particular? A veces, si los errores son muy groseros y desencadenan el deceso de una persona o la lesión de una persona. Quizás en esas situaciones no es difícil probarlo porque, como le vuelvo a repetir, groseramente fue el error. Entonces con la simple comparación o el sometimiento de esa situación a otros profesionales, establecen que no ha sido bien tratada la patología que presentaba esa persona. Y en otras ocasiones ha sucedido, y esto es lo rico de lo que es el proceso de la investigación de todos los tipos de delitos, donde, si bien el profesional que realiza la pericia sobre el desarrollo de esta actividad de la persona que está sospechada o acusada de cometer la mala praxis, es que la medicina tiene tratamientos. Por ende, respecto de determinadas patologías, puede haber diversos tratamientos. Entonces, usted en lo que es la medicina tiene una patología, tiene un diagnóstico y tiene un pronóstico. Entonces, el médico tratante, que es el que lo asiste a usted, puede elegir un determinado tratamiento que no puede, que quizás no tenga una resolución como la que usted pretendía y no satisface su atención, lo que no significa que sea una mala praxis, porque de las pericias que se realizan para comprobar que ese médico ha realizado una mala actividad, un desarrollo de su profesión, puede decirnos: no, ante esta patología
se presentaban distintos tratamientos, hay opciones de tratamiento. El médico escogió la que consideraba más ajustada a cómo se presentaba la enfermedad de esta persona. Entonces el médico creía que esto era lo mejor que le podía pasar al paciente, lo que no significa que haya sido una mala praxis. Entonces, todo esto se debe probar. Si bien obviamente en la persona, en el cuerpo de esa persona va a haber una consecuencia lesiva por el desarrollo de la actividad, no siempre implica la mala praxis del profesional. Eso se ha presentado, se nos ha presentado a nosotros en dos, tres oportunidades donde no eran lesiones, eran concretamente fallecimientos. Entonces eran homicidios por mala praxis. Y supuestamente se acusaba al médico de un mal tratamiento y que produce la muerte de esta persona. Por lo general, en lo que son las lesiones, sí se nos ha presentado la mayoría de las veces que no son malas praxis, sino que son tratamientos que no han tenido una buena resolución, nada más, no por una mala praxis. Y en los homicidios sí se han presentado más hechos de mala praxis, pero también en las que yo le estoy explicando, se nos han dado en varias oportunidades donde los médicos que realizan las pericias nos dicen, no, específicamente en esta situación no hay una mala praxis del médico tratante, porque ante esta situación el médico tratante, en el abanico de posibilidades de tratamientos que tiene para esa patología, eligió aplicar esta que consideraba más adecuado. ¿De dónde surge el análisis de esta situación? Porque no es en el aire que el médico vino y dijo, no, yo elegí aplicarle este tratamiento y no el otro. Surge de las historias clínicas. No es solamente el análisis de escuchar al profesional decir por qué eligió, sino que en la historia clínica es el desarrollo y la evolución de una enfermedad o de la curación de una enfermedad. Entonces, allí, desde el momento que el enfermo es tratado, ¿sí? Se debe dejar constancia de todo lo que se realiza sobre el mismo. Entonces, usted verá ahí qué remedios se le dieron, cada cuánto fueron aplicados esos remedios, qué otro tipo de estudios se le realizaron a los fines de determinar esa situación. Todo ese análisis de la historia clínica hace que frente a esta situación el médico tenía estas tres opciones y eligió la que a él le parecía mejor. No es solamente que el médico lo dice, sino que se hace un análisis y ante la presentación de esta patología se obtuvo este resultado. Entonces, sí es necesario probar esta situación. No es simplemente la consecuencia, el deceso, el fallecimiento de la persona para tener acreditado que el tratamiento brindado por el profesional médico ha sido negligente o que no ha cumplido las reglas del debido proceder conforme el conocimiento que tenía él de su profesión. Entonces, eso sí tenemos que tenerlo en cuenta al momento de realizar manifestaciones como que es una mala praxis. No toda consecuencia donde no se tenga como con éxito un tratamiento médico es mala praxis, sino que a veces las enfermedades tienen su curso natural y no responden al tratamiento brindado por los profesionales médicos. Entonces ahí tenemos que tener cuidado de eso. Yo estoy hablando de médicos, pero se aplica a todas las actividades profesionales que se requieran un conocimiento. Una mala praxis no solamente la presenta un médico, sino que puede realizar un mal desarrollo de su actividad un abogado, un contador, un arquitecto, un ingeniero. Todas las actividades que tienen un formato para realizar sus actividades son pasibles de poder realizar conductas negligentes o imprudentes o fuera o que no tengan el conocimiento sobre la actividad de esa o la mala aplicación del conocimiento de esas reglas de la profesión. Entonces,
si bien el ejemplo más común es el de la medicina, no solo ellos son pasibles de cometer este tipo de conductas. Por ejemplo, en un arquitecto donde realiza una construcción y esa construcción se cae. En un principio habrá una reparación civil, producto del daño producido, y si produce consecuencias sobre las personas, también hay una conducta imprudente, negligente, o de impericia sobre la realización de su actividad, que debía conocer que para construir un edificio se necesita determinados materiales, determinados tipos de materiales conforme la construcción que usted quiere realizar. Entonces, no solo hay que identificar la mala praxis con el arte de la medicina, sino con cualquier profesión que requiera o tenga conductas específicas para desarrollar esa actividad. Eso es en cuanto a lo que son las conductas culposas. Luego teníamos, continuando con este tipo de delitos que afectan el bien jurídico de la integridad física, tenemos el homicidio en riña. El homicidio en riña, si bien hay una persona que fallece, esta persona el fallecimiento de esta persona es el producto de una actividad de un número indeterminado de personas, ¿sí? Donde todas han realizado maniobras violentas o agresivas sobre una persona, y no se puede determinar de ese número indeterminado de personas que realizaron la agresión cuál ha sido la que produjo el golpe letal, ¿sí? Entonces, ¿eso qué significa? Que hay tres, cuatro personas que agreden a una, a la persona que fallece. Como mínimo, tiene que haber, de la parte de los agresores, tiene que haber dos personas. ¿Para qué? Porque si hay una, ya sabemos quién es el agresor, entonces será un homicidio simple, pero no va a ser un homicidio en riña, porque sí sabemos quién le pegó. O sea, sí sabemos que Juan le pegó a Pablo y Pablo murió. En cambio, cuando Pablo peleaba con Juan y con Pedro, Pedro y Juan agredían a Pablo con golpes de puño, con golpes de patadas, y producto de esos golpes, Pablo fallece. No sabemos quién dio el golpe letal que causa el fallecimiento, si fue Juan o Pedro. Entonces, producto de esta indeterminación del causante, se considera como partícipe a todos, a todos. Y todos tienen la misma penalidad, o sea, la misma pena que estipula el código, que el código establece en el homicidio por riña una pena de 2 a 6 años. Se establece la pena para el homicidio en riña. Entonces, obviamente es una pena mucho menor a la establecida en el homicidio simple. ¿Por qué? Usted me dirá, está fallecida una persona, hay alguien que fallece, entonces la pena es mucho menor. Y el fundamento es que en esos golpes producidos en una riña, ninguno de los golpes que se realizaban en ese momento tienen la entidad o la fuerza para causar la muerte. Obviamente, cuando es entre varias personas y los golpes se producen, tenemos la consecuencia del fallecimiento. Y sí, lo que tiene las características específicas que tiene que tener en el homicidio en riña, que no tiene que ser concertada o no tiene que ser acordada esa agresión. Porque si esa agresión es acordada, podemos pasar, cuando vimos los homicidios agravados, el que es que con premeditación, donde usted conviene con otras personas, con dos o más personas, para interceptar a alguien, golpearlo y producirle la muerte. Entonces, la pequeña gran diferencia entre estos dos tipos de delitos es la previa concertación. Entonces, a veces se da mucho en espectáculos, en shows,
donde a veces las personas consumen bebidas alcohólicas. Producto de esa consumición hay borracheras, hay personas ebrias y a raíz de eso se desconocen, se producen disturbios, se producen peleas. Entonces, hay personas que se pelean y hay un número indeterminado de personas que intervinieron, pero producto de una pelea en el momento, en el lugar. Entonces, allí, si producto de esta pelea fallece una persona, es homicidio en riña. Y todas las personas que se logran identificar en esa riña, sin poder determinar cuál fue el que golpeó exactamente y dio certeramente el golpe letal, se le aplica la misma pena para todos. Que es lo que se conoció tanto en el verano que salieron los noticieros, todo esto, lo que pasó en la costa argentina, de que ahí sí hubo premeditación. Entonces ya no fue un homicidio en riña donde se pelearon un grupo de chicos y producto de este golpe falleció, no. Allí concertaron un grupo de chicos luego de haberse desconocido, de haber discutido, salir, buscarlo y agredirlo. Ahí es esa situación de organización o de premeditación para ir y agredirlo es lo que abstrae de la figura que podría haber sido un homicidio en riña a la del homicidio calificado, que tiene una pena de perpetua. Mire la diferencia que hay entre un delito y el otro, producto de esta diferencia o esta situación de concertarlo previamente entre los agresores. Entonces hay que tener en cuenta esa situación. Y volvemos a lo que yo hablé en los culposos de mala praxis. Todo debe ser probado, obviamente. Hay una parte que dirá que es homicidio en riña, producto de esta situación, quizás otra parte dirá que es un homicidio agravado, pero toda esta situación se tendrá que probar. La calificación escogida en el momento para la investigación de un hecho se debe ajustar a los elementos que se recaban en el momento como elementos probatorios. Si anteriormente ya se habían visto, si anteriormente ya se habían discutido, si continuaron la discusión, si luego concertaron seguir peleando, todas esas pautas que se van recabando, esos elementos que se van recabando, nos van a determinar para poder calificar una conducta en un hecho delictivo de un homicidio en riña o de un homicidio calificado. Entonces, eso sí hay que tener en cuenta. La víctima no hace falta, así como hablamos que el agresor tenía que ser mínimo dos personas y de allí a más, la víctima no hace falta que que haya participado en la disputa. ¿Esto qué significa? A veces hay grupos antagónicos se están peleando y viene una tercera persona que quiere separar o quiere disuadir el conflicto, quiere disuadir la pelea. Y en ese momento que está tratando de disuadir esta situación, recibe un golpe y fallece. Esta persona en ningún momento intervino concretamente en las agresiones, ya sea ni de un lado ni del otro. ¿Por qué? Porque hay que recordar también que no hace falta concretamente que la víctima esté agrediendo, ¿no? O sea, si bien los agresores tienen que ser indeterminados, la víctima también podría haber estado en otro grupo indeterminado de personas y que allí estén el conflicto. Fallece esta persona, pero no hace falta que sea o que haya integrado la riña. No, o sea, si bien se dice es homicidio en riña porque había una pelea, había una disputa entre personas, no hace falta concretamente que la víctima haya estado interviniendo en esa riña. Puede ser un tercero que se inmiscuye en la riña, ya sea para separar o para tratar de disuadir. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta respecto de la víctima. Los agresores indefectiblemente están participando de la riña porque son los que están produciendo las agresiones violentas, las agresiones físicas,
que tienen la consecuencia del fallecimiento de esta persona que recibe los golpes o las agresiones. No así la víctima, que puede haber estado interviniendo o no. Esa es la situación que se da en el homicidio en riña. Luego tenemos, dentro de estos delitos donde se afecta la integridad física, el delito de abuso de arma. El delito de abuso de arma es un delito especial, ya que si bien consta de 3 párrafos, y en el primer párrafo habla específicamente del arma de fuego. El código, cuando establece las agresiones con arma, establece que arma es todo elemento contundente o elemento que quizás intrínsecamente no tiene la capacidad letal o la capacidad de producir un daño o una lesión, pero usada con esa intención sí lo produce. Entonces, el arma de fuego está perfectamente identificada. Tenemos una ley que nos dice qué es un arma de fuego, qué es la que tiene una percusión, que debe usar para la detonación pólvora. Pero luego tenemos una serie de elementos contundentes que producen desde un fallecimiento hasta lesiones que también es considerada arma. Así es lo que se conoce como las armas propias y las armas impropias. Entonces, un arma propia, concretamente, es el arma de fuego. En todas sus calificaciones, en todos los tipos que existen, ese es un arma. Y luego tenemos las armas impropias que intrínsecamente no producen un daño, pero si utilizadas de esa manera, sí lo pueden realizar. Por ejemplo, el cuchillo. Cuando hay lesionados con arma blanca, que le decimos arma blanca al cuchillo, el cuchillo era utilizado en la cocina y luego de una discusión se lo utilizó para agredir a otra persona y causó la muerte. El cuchillo no era para causar la muerte a otra persona, pero utilizado de esa manera sí causa el fallecimiento de esta persona a la que se le agredió. Entonces, en el abuso de arma, que es otro tipo de delitos, también está tipificado y sancionado el abuso de arma. ¿Esto qué significa? Que si usted hace un disparo de arma de fuego sin necesidad de causar una lesión o un daño a alguien, tipifica como el delito de abuso de arma de fuego. ¿Por qué? Porque el arma de fuego sí intrínsecamente es letal. Entonces, si usted hace un disparo al aire, no sabe si ese disparo puede causar una lesión. Entonces, desde el momento que usted manipuló esa arma de una manera que no corresponde, se lo considera un abuso de arma y tiene una sanción. Si bien es una sanción más leve porque no causa nada, no causó en otra persona una consecuencia lesiva, sí existe la sanción para ese tipo de delitos. Entonces, no se puede utilizar el arma si no es para lo que fue otorgada. Recuérdese asimismo que nosotros también tenemos no todas las personas podemos tener armas. Nosotros tenemos la tenencia de arma reglamentada, ¿sí? Porque si usted no la usó al arma, pero si en un control le encuentran un arma a usted y usted no tiene el permiso para portar armas, no tiene la autorización para la utilización del arma, eso también es delito. Es el delito de portación ilegal de arma de fuego o tenencia de arma de fuego. Son dos diferencias de tipo de delitos. La portación es cuando usted pretende utilizarla y la tenencia es la simple tenerla sin la intención o la tiene guardada, pero no la tiene en la facilidad de utilizarla. Entonces allí también es un delito, tendrá una pena menor porque es tenencia, pero la aportación usted tiene la capacidad de tomarla y ejecutar el disparo. Entonces, allí tenemos que tener en cuenta, más aún, si tenemos reglamentada
la tenencia de armas. Tenemos reglamentada la utilización del arma del fuego. Imagínese, en este sentido, si usted anda haciendo disparos al aire, las consecuencias gravosas que pueden ocurrir en terceras personas dentro de la comunidad. Entonces, eso se sanciona con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. El que realice un disparo sin necesidad de producir ningún tipo de daño o lesión. Así lo dice. Independientemente de que le cabrá también o le podrá caber el delito de tenencia o portación de arma de fuego si no tiene la debida autorización para el mismo. Para sacar esa autorización hay una reglamentación administrativa que usted la debe cumplir. No cualquiera podemos tener armas de fuego. Em, Luego, eso es en el primer párrafo que habla sobre el abuso de arma de fuego, haciendo mención sobre los disparos. Pero en el segundo párrafo habla de la agresión con toda arma. ¿Por qué? Porque en el primer párrafo habla del abuso de arma de fuego. Es el abuso de un arma de fuego. Entonces, la utilización de este tipo de armas de una manera que no corresponde. En cambio, en la agresión con toda arma, ahí ya nos involucramos con lo que yo le hablé del arma impropia, de elementos que no son per se para agredir, pero sí se lo utilizan. Por ejemplo, agresión con toda arma. Es la clásica conducta de los chicos que a veces andan en grupitos, como le conocemos nosotros, les solíamos decir patotas, y que andaban apedreando o utilizaban la onda, la resortera con piedras para apedrear una casa, para apedrear a una persona. O sea, sí tiraban las piedras, pero esas piedras no impactaban en la casa, es agresión con toda arma. Si esa agresión tiene consecuencias sobre esa vivienda o sobre una persona, ya el delito se corre y vemos en la consecuencia. O sea, ya no será un delito de agresión con toda arma porque tiraron las piedras sin producir ninguna consecuencia, sino que si dañó la casa será el delito de daño. Si lesionó a una persona será el delito de lesiones, si causó algún lastimado o algún daño sobre el cuerpo de las personas. Entonces, siempre y cuando se haya utilizado este tipo de elementos contundentes en contra de personas u objetos, pero que no lleguen a impactar o que no produzcan consecuencias sobre esas cosas, será agresión con toda arma, porque la utilización fue de una manera agresiva y que realizaba y que atentaba contra las personas o contra las cosas, sin lograr deteriorarlas, sin lograr causarle ninguna consecuencia. Ahora, si ese lanzamiento de piedras o de otros elementos contundentes sí producen consecuencias, se desplaza el delito a las consecuencias que se produjo. Como le dije recién, pueden ser daños o pueden ser lesiones. Entonces allí tenemos que tener en cuenta esta situación en lo que es el abuso de armas, donde el abuso de arma concretamente es para las armas de fuego y la agresión con toda arma son para las armas impropias o los elementos utilizados como arma para producir o atacar o agredir a terceros o a las cosas con esos elementos. No sé, allí es donde debemos centrar. Eso es como para terminar lo que era la unidad 2 que teníamos pendiente en los delitos que atacaban o que afectaban el bien jurídico protegido de la integridad física de las personas. Ramiro, se me hace corta la clase hoy. Bueno, dígote, cortamos. Sí, porque eran esos 3 tipos de delitos nada más que me faltaban, y como ya la preparé sola y hablo sola, entonces se me va más rápido. Bueno, entonces ¿Sí? cortamos. Sí.
Y el otro miércoles, Ramiro, recupero la otra, ¿le parece? Como quieras, estoy disponible, te avísenos ahí, preparamos Listo. el Zoom. Entonces, así yo el lunes le doy la segunda parte de delitos sexuales y ahí ya terminamos y después ya damos la otra clase. Y ahora ya Perfecto. me tocaría el parcial, Ramiro, ¿no? Sí, 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 el parcial. Me están preguntando los alumnos por el Sí, sí, parcial. sí, sí. Así que bueno, Me avisa cuando tengas si lo listo, subimos. lo subimos. Perfecto. Gracias, Ramiro. Que tenga buenas Gracias, que tengan noches. buena noche, que Hasta descanse, luego. doctor. Hasta luego.